Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 23 de enero del año 2022, en pleno fin de semana largo, señores. Este fin de semana es más largo que una Semana Santa. Ojalá que esto no aumente los contagios, tantos días de asueto para la gente juntarse en la playa y el teteo y las familias. Tenemos muchos temas de interés para todos ustedes. De los temas de la semana, la ADP que finalmente volvió a la racionalidad y retornan a las aulas, el debate sobre el fideicomiso de Punta Catalina, el tema de la inflación que preocupa y las declaraciones de Hipólito Mejía que merecen un tratamiento aparte. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Rolfi Rojas Guzmán. Él es presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Tras una reunión con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, la directiva de la Asociación de Profesores presidida por el diputado PLDista Eduardo Hidalgo, decidió la vuelta de los profesores a la docencia presencial. El abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, insta al Senado que no apruebe el fideicomiso, porque a su juicio perjudica los intereses del país y podría convertirse en una privatización sin aprobación del Congreso. El senador Dionis Sánchez, fungiendo como vocero de la Fuerza del Pueblo, pidió vistas públicas para el fideicomiso de Punta Catalina, hizo observaciones al proyecto y pidió al Poder Ejecutivo retirarlo. La Feria Turística de Madrid Fitur permitió al presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunciar nuevas inversiones hoteleras y prometió que a más tardar a mediados de este año se iniciará la construcción de hoteles en Pedernales. Con una inflación de 8.5% el pasado año, la mayor desde el 2007, la vicepresidenta Raquel Peña, acompañada del ministro Ito Bisonó, celebró un encuentro en Palacio para discutir con empresarios el tema del alza de los precios. El informe preliminar de la Junta de Aviación Civil, presidida por José Marte Piantini, reveló que el accidente de la aeronave de Gelidosa, donde murieron 9 ocupantes, se debió al fallo del spoiler, el sistema de frenado en tierra, que se abrió en el ala derecha. Y supuestamente un enfrentamiento entre bandas con armas blancas y de fuego provoca en la Penitenciaría Nacional de la Victoria 3 muertos y una docena de heridos. La Asociación Dominicana de Profesores entró en razón y se sentaron con el ministro de Educación y decidieron volver a las aulas. Su posición era insostenible. Decir que había 10.000 profesores contagiados, eso no era un argumento válido, porque no se contagiaron en las aulas, se contagiaron fuera de las aulas. Pero además, si usted tiene una economía que está totalmente abierta, todos los sectores abiertos, para además con presentaciones artísticas multitudinarias, entonces lo único que tiene que estar cerrado es el aula. No. Es una posición politiquera. Se interpretaba así, especialmente porque el presidente de la ADP es un dirigente del PLD y diputado. Qué bueno que entraron en razón. Los muchachos se van a seguir contagiando en la escuela y fuera de la escuela. Y los profesores se van a contagiar en la escuela y fuera de la escuela. Claro, tiene que haber los protocolos. Mascarilla, suficiente gel para que los muchachos se laven las manos. Tiene que haber agua en las escuelas para lavarse las manos. Limpieza. Lo que tenemos que hacer todo para evitar que esta quinta ola siga como va a 1000, no se ve claro, no se ve la luz al final del túnel. Y claro, yo incluso pienso que la apertura de las clases es una buena oportunidad para que aproveche salud pública y vacune por la tercera dosis a los profesores y también a los estudiantes. Vamos a aprovechar y así ampliamos, porque la vacuna demuestra que es efectiva. No inmuniza, pero con la variante, por ejemplo, como esta de Omicron, ¿qué ha ocurrido? Menor letalidad,
Es verdad que han aumentado los internados, pero es menos grave. Lo malo es que hay apenas 1.6 millones de dominicanos que tienen la 3 dosis. Hay 5 y pico millones de dominicanos que nada más se pusieron una. Ya eso no están inmunes. Ya eso es como si no se hubieran vacunado. Aún los que se han puesto 2, hace más de 6 meses la Sinovac, tampoco ya el efecto pasó. Por eso hay que insistir en la protección social, alejamiento, mascarilla, higiene y las 3 vacunas. Y si viene una cuarta, la 4ª vacuna. Yo me la pondría. Yo me puse las 3. Estoy esperando que pasen los 4 o 5 meses para ponerme la 5ª vacuna. Por otro lado, se ha generado un debate en torno al fideicomiso. Yo puedo hablar del fideicomiso, modestia aparte, porque un trabajo conjunto de todas las superintendencias y el Banco Central, y también la ABA, la Asociación de Bancos, elaboraron un anteproyecto que se llamaba Ley de Desarrollo Hipotecario, y después se le agregó Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. Eso, como miembro de la Junta Monetaria, tuve 15 años con orgullo, trabajé muchísimo, tuve que salir antes de los 16, me tocaban los 16, pero eso es otro tema, eso no tiene importancia. Ahora, gracias al Señor, estoy en un banco privado. Pero la idea del fideicomiso era básicamente para impulsar la construcción de viviendas y de torres. Es más, inclusive el fideicomiso público no está contemplado en la ley. Fue fruto después de un reglamento emitido por un decreto del Poder Ejecutivo. El otro gobierno lo utilizó y este gobierno lleva ya como 15 fideicomisos. Si la figura como tal es buena. Ahora bien, la de Punta Catalina definitivamente tiene puntos que deben ser aclarados. Nosotros tuvimos el pasado jueves a Trajano Vidal Potentini, que es uno de los primeros que salió al paso al frente, pero está también Adoco. Hay una serie de abogados, porque le da la potestad al fideicomiso, que está integrado por personas privadas, inclusive por Celso Marrancini, que es una persona que yo respeto mucho, pero le da la potestad de vender participaciones con la figura del fideicomisario adherente, es decir, personas físicas, usted o empresas, pueden comprar participaciones y se vuelven ya dueños de Punta Catalina, porque además es a 30 años. Y entonces pueden hacer una serie de cosas, porque no tienen que cumplir con la ley de compra, no tienen que cumplir con la Contraloría, sino tienen que cumplir con una serie de requisitos que cumplen las entidades autónomas o centralizadas. Pero resulta que Punta Catalina es un bien público, la planta más grande, que nació con muchísimos pecados. Yo me alegro que el PLD se sumara a eso, porque al PLD le conviene. Punta Catalina la pusieron con un valor de 2.300 millones de dólares. Y el propio PRM, por el actual ministro de Energía, había dicho que no, que Punta Catalina costaba 3.300 millones. Si el Congreso aprueba 2.300, pues eso se quedó ahí. No hubo sobrevaluación, ni hubo soborno. La Fuerza del Pueblo también tuvo una posición muy correcta con nuestro amigo Dionis, senador por Pedernales, de que haya vistas públicas. Lo que no se hizo en la Cámara de Diputados. Que haya vistas públicas. Y vamos a ver todos esos puntos. Y yo pienso que el presidente, cuando regrese de Madrid, va a tomar carta en el asunto, porque el gobierno no puede caer en una trampa, en un escándalo tan temprano. Punta Catalina, lo dijo el presidente en campaña, no podía venderse al sector privado. Yo espero que el gobierno salga de este pequeño hoyo en que se ha metido con eso, y pueda haber un fideicomiso, pero tiene que haber
la garantía de que eso no va a pasar al sector privado, sino es con una aprobación congresional, como debe de ser. La inflación es una de las cosas más terribles, porque afecta a los sectores de bajos ingresos o los sectores que no pueden aumentar sus ingresos. Los empresarios no tienen problema, porque ellos aumentan los precios. Los ricos no tienen problema con la inflación. Ahora los pobres sí. El que tiene un salario fijo, cuando los precios suben, ¿qué le pasa a esa persona? Que tiene que consumir menos, tiene que comer menos, tiene menos ropa que comprar. Si a lo mejor salía a tomarse una cerveza, no puede. Entonces, por eso la inflación es uno de los males más terribles. Aquí durante años la inflación estuvo controlada. En el año 2011, yo estaba en la Junta Monetaria, se aprobó el programa monetario bajo metas de inflación, en que el Banco Central dice, no, mire, mi meta de inflación es 4 más o menos 1. Es decir, mi inflación va a ser entre 3 y 5. Y eso funcionó desde el año 2012 hasta el año 2019. Es más, hubo años en que la inflación fue menos de 2%. Pero en el 20, la inflación fue 5.5%. Y en el 21, 8.5%. La inflación más alta desde el año 2007. Y hay quien dice que fue más. Porque cuando la gente va al supermercado y dice, no, pero que aumentó 8.5 mi compra. No, pero bueno, es sobre una canasta que se hace. Sobre una canasta de bienes. Tenemos una inflación importada. ¿Por qué? Hay que reconocer. Aumentó el trigo, la harina, la soya. Componentes importantes que son importados. Los fletes se han disparado. Hay una lentitud en la llegada de las mercancías porque se ha interrumpido la cadena de distribución. Todo eso ha impactado en la inflación. Pero también una inflación de origen interno, de origen monetario. Porque el Banco Central muy correctamente emitió 215,000 millones de pesos para auxiliar a los sectores productivos y también para proteger a la banca, para que la banca pudiera reestructurar los préstamos con la gente que se había atrasado por efecto de la pandemia. ¿Sí? Esa medida fue correcta. Ahora, en economía no hay almuerzo gratis. Ok, usted flexibilizó la política monetaria, pero eso incidió en la inflación. Por eso es que lo que se llama la inflación subyacente, que es el cálculo de la inflación sacando los combustibles y sacando los alimentos, esa es la inflación que mide el éxito de la política monetaria, fue de 6.87. Si la inflación total 8.5 y la inflación de origen monetaria 6.87. Por eso es que el Banco Central comenzó a apretar. Subió su tasa de política en 150 puntos, llevándola de 3% a 4.5%. ¿Eso qué va a significar? Todas las tasas van a subir. El préstamo que usted coge va a subir. Claro, usted que es ahorrista también le van a aumentar. Y también el banco va a restringir la liquidez. Toda medicina para controlar la inflación es dolorosa. Ese es el precio. Pero tenemos que frenar la inflación. Con una política monetaria restrictiva, entonces, ¿a quién le toca? A la política fiscal. El gobierno tiene que gastar, no gastó el año pasado lo que debió gastar en capital, tiene ahora que hacerlo para poder mantener el nivel de crecimiento. Por hasta el ministro de Economía dijo que el principal reto que tiene el gobierno es el tema de la inflación. Por otro lado, Hipólito Mejía dio unas declaraciones que no merecerían, la estoy buscando, no merecerían ningún comentario, pero se trata de un expresidente de la República, que además es un político activo. Hipólito Mejía dijo que él no está de acuerdo con la retaliación contra los presidentes. Dice, deben tener privilegios porque hay que respetar a los presidentes. Dijo más,
Yo soy enemigo de la retaliación, no solo con los presidentes, a veces con la gente que ha tenido posiciones importantes como los guardias. Eso es grave. Porque ¿qué está diciendo Hipólito Mejía? O que un presidente puede robar, pero no se puede tocar. Que un funcionario puede robar, pero no se puede tocar. Ni un guardia. Porque eso es retaliación. Retaliación es venganza. Pero resulta que él está hablando así en el gobierno de su partido, que tiene un ministerio público independiente que está emprendiendo acciones contra actos de corrupción. Yo creo que es insuficiente. Es insuficiente, ¿eh? Es insuficiente. Faltan muchos casos de gente del comité político. Pero pues, se ha avanzado. Hay 3 o 4 casos. Entonces eso es retaliación. Qué lamentable que un expresidente que por suerte ya su liderazgo político, ya él no tiene posibilidades. Pero él tiene que pensar en su legado. Él tiene una hija brillante, Carolina, que tiene mucho potencial político. Porque cuando él habla de impunidad, está hablando de corrupción. Porque ¿qué es lo que alimenta la corrupción, la impunidad? Fíjense que aún con todo lo que está pasando, hay funcionarios que intentan, y ha habido varios escándalos de corrupción en este gobierno, porque la corrupción ha penetrado tanto que no le tienen miedo a que hay gente presa y hay funcionarios o es funcionarios que no le tienen miedo. Entonces, el legado político que está dejando Hipólito Mejía con declaraciones de ese tipo es verdaderamente lamentable. Nos vamos a comerciales. La entrevista es con el licenciado Rolfi Rojas Guzmán, quien es presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.